Continuamos en primer orden agradeciendo enormemente a nuestros Patreons que nos permiten sostener este espacio como tantos más que tenemos, incluido el sitio web, más todas las transmisiones que estamos llevando en vivo para poder informar y formar a nuestra querida audiencia. El tema que hoy quiero tratar con ustedes es una cuestión que quizás pasó desapercibido en los últimos días, pero que tiene un gran impacto no solo en la cultura argentina, sino dentro de lo que es América Latina, porque nuevamente se empieza a marcar lo que es una agenda tanática. ¿En qué sentido tanática? Recuérdese que Tánatos era el dios griego de la muerte no violenta. Y en este sentido estamos hablando precisamente de la eutanasia. Vaya eufemismo, ¿no? Porque se dice que la eutanasia es la buena muerte. Recuérdese, Tánatos en este sentido de la muerte, y eu, que significa siempre bueno. De allí eugenesia como buen origen o eutrapelia como buena diversión. Entonces, ¿qué sucede aquí en Argentina que tocamos este tema tan específico? Véase pues, pocas cosas son tan relevantes como es el desenlace de la vida. Es una experiencia por demás incierta para muchos. Incluso los que tenemos una fe puesta en Dios, aún así resulta un gran misterio la muerte. Ya se hace imposible considerar qué hay de manera fidedigna e infalible, qué hay luego de esta vida. Tan solo depositamos nuestra fe en aquella esperanza de que habrá un mejor porvenir. Lo cierto es que la muerte es aquel tren del que nadie se salva. Sin embargo, qué contradictorio hablar de eutanasia como la buena muerte, cuando la muerte no es más que privación. El mal es privación del bien debido, y la muerte no es más que privación de la vida. ¿Cómo puede ser bueno aquello que carece de esencia? La vida tiene una esencia. En todo caso, la vida puede ser buena. La muerte no puede ser buena, por propia definición, Metafísica 1, algo que ningún estudiante medianamente versado en filosofía respondería como si lo están respondiendo, por ejemplo, la gente de Juntos por el Cambio, la famosa socialdemocracia argentina, los representantes del republicanismo argentino. En la Argentina, lejos de promover aquella sociedad que moldea una cultura que acoja, como debería hacerlo toda sociedad sana, a las personas en cada una de las instancias de la vida, lejos de estar en ese modelo ideal de protección a cada instante de la vida, lo que se está promoviendo es que los pacientes terminales, aquellos que padecen las consecuencias de la desidia y las ineficiencias gubernamentales largamente acumuladas, sean conducidos por los equipos de salud a una muerte segura, mas no por ello buena. Aquellas personas que se han visto despojadas en vida de todos sus derechos básicos, aquellas personas que se han visto desprovistas de toda dignidad posible, que llegan en paupérrimas condiciones al último suspiro, son empujadas al abismo. En lugar de diagramar una estrategia sanitaria para la correcta atención de estos pacientes, el día 17 de abril, los legisladores Jimena Latorre, Margarita Stolbizer, Sabrina Ayemech, Laura Rodríguez Machado, Martín Tetaz, Alejandro Finocchiaro, Karina Banfi y Carla Carrizo, entre otros, presentaron a hurtadillas el quinto proyecto para legalizar la eutanasia con el título de Buena Muerte. Yo invito a cualquiera de estos parásitos que viven a costa del erario público que vengan a debatir conmigo el concepto de bondad y el concepto de muerte. Pero un debate serio, que puedan ser capaces de definir de manera inequívoca qué es la bondad. No que hagan como el papelonero de Damo que vino a debatir el veganismo y ni siquiera digo que sepa debatir qué es la moral. No supo ni siquiera definir qué es el veganismo. Yo me pregunto si esta gente que están promoviendo este proyecto de buena muerte saben siquiera qué es el concepto de bueno. Ni siquiera voy a preguntar si saben qué es el concepto de muerte, porque sé que escapa por completo
a estas definiciones y los intelectos que ellos poseen. Si estas personas tuviesen un mínimo de inteligencia, no serían políticos, serían personas de bien. Pero bueno, entiendo que por algo necesitaron apelar a vivir a costa de la socialdemocracia y los impuestos públicos. Las últimas décadas, hay que remarcarlo, están ciertamente remarcadas a fuego. Están ciertamente las últimas décadas ensimismadas sobre una cultura de la muerte. Las últimas décadas están fogoneando esta cultura tanática, donde se empieza a desmontar toda la tradición cristiana occidental que forjó esta gran nación, para empezar a decir en términos propios del progresismo, de construir esta moral y empezar a construir, como les gusta hablar a ellos, un nuevo paradigma social. ¿Cuál es el nuevo paradigma social? La eugenesia, donde se empieza a apelar a la idea de un hombre, vamos a decir acá un poco más románticamente, un homo deus, un ser inmortal, un ser omnipresente. Entonces, para ser inmortal, ¿qué se necesita? No nacer, porque muere lo que nace. Entonces se empieza a promover el aborto y sobre todo el aborto en personas no deseadas, siguiendo la tradición de Margaret Sanger, Francis Place, Mary Stopes, Ernst Haeckel. Se empieza a promover esta suerte de ruptura del respeto al individuo. Ahora solo quienes pueden ejercer ciertas funciones racionales y cognitivas van a tener ciertos derechos. El resto son descartados y entonces en ese sentido también apela la eutanasia. Porque la eutanasia es personas que ya que no pueden ejercer ciertas funciones cognitivas, se descartan. Vayan a ver mi debate con un vegano. Ellos dicen, el cerdo tiene más facultades cognitivas que un niño recién nacido. Ergo, el cerdo tiene más derecho a la vida que un niño recién nacido. Entonces, una persona que ya empieza a padecer, por ejemplo, Alzheimer, al tener menos ejercicio de la facultad cognitiva, menos derecho a la vida. Claro, porque esta gente no comprende lo que es el ser en el sentido metafísico, lo que es la naturaleza, lo que es la esencia. No saben distinguir que ser no es lo mismo que estar. Y claro, si supieran estas cosas, se dedicarían a la docencia, no se dedicarían a estar allí en una Cámara de Diputados robando el sueldo mes a mes, como hace todo político. Ahora a los pacientes terminales les dicen tener la opción de la buena muerte. Claro, nunca una opción de el cuidado paliativo, el acompañamiento terapéutico, el dignificar la vida. No. Acá hay una persona que tiene tendencia al suicidio, dejó pasar espacio por el algoritmo sirio, que viene a ser Martín Tetaz, Finocchiaro y toda la gente que forma parte de Juntos por el Cambio, le meten una patada en la espalda y lo disfrazan de dignidad. Elegir morir, dicen estas personas. Ningún ser atenta contra su propia existencia. Lo que sucede es que el mal siempre entra bajo apariencia de bien. Insisto, por algo esta gente no se anima a debatir. El mal entra bajo apariencia de bien. Entonces, ¿qué sucede? No es que eligen morir, lo que eligen es no querer sufrir el momento que están sufriendo en aquella circunstancia. La persona que está padeciendo una enfermedad terminal claramente que no quiere sufrir, no es que quiera morir, simplemente que no puede tomar una decisión plena e íntegra cuando está viendo que no es capaz de soportar tales grados de sufrimiento. Y yo no estoy fogoneando aquí el encarnizamiento sanitario, no. Pero sí estoy diciendo, cuidado, que yo de esto ya escribí en mi primer libro. Yo conozco lo que sucedió cuando esto se legalizó en Canadá o en Bélgica. Porque una cosa es lo que la ley dice así tan románticamente, que tantos liberales después dicen, no, porque se trata de la autonomía. Y luego está la realidad. A ver, por algo las ideologías están siempre rotas con la realidad. La ideología naturalmente está rota con la realidad. Porque uno cuando observa la realidad se da cuenta que lo que parecía ser un proyecto liberal, y de hecho lo toman los partidos liberales anglosajones a la legalización de la eutanasia, después nos damos cuenta que terminamos con juicios, y esto ya están documentados en mi libro, donde en Bélgica o Canadá se demostró que los ancianos, cuando les iban a buscar sus nietos, no estaban, les habían aplicado la eutanasia, y entraron a la habitación a buscar las pocas pertenencias que tenían, las paredes con arañazos porque se estaban resistiendo a la aplicación de la inyección letal. Esto es lo que no les van a contar en ningún otro lado, porque rompe la corrección política. Pero esta es la realidad. Lo que sucede es que hay que investigarlo, no hay que quedarse con lo que dicen los medios hegemónicos, que naturalmente van a promover lo que la ONU quiere que se promueva. Esta gente se dice revolucionarias, son súbditos del poder. Si vos me estás escuchando en la radio ahora y vos estás a favor de la eutanasia, ¿está en tu derecho promover la eutanasia? Sí, está en tu derecho expresarte libremente. Pero no te creas que sos revolucionario. Lo que estás haciendo simplemente es defender lo mismo que defiende la ONU, que defiende Netflix, que defiende Nike, que defiende Greenpeace,
que es simplemente un mundo con menos personas donde solamente la élite selecta pueda vivir. ¿Dónde está lo revolucionario ahí? Ahora, si vos sos parte de los que consideran que la persona tiene que ser cuidada en cada instancia de su vida, donde no se dignifica la muerte, porque la muerte es privación, es una contradicción ontológica creer que la muerte es buena, sino que se dignifica y se busca la bondad en la vida, déjame decirte que vos sos parte de la resistencia. Porque vos estás entendiendo que la persona, independientemente de sus accidentes, sea anciano, un niño por nacer, un bebé, un adulto, un adolescente, una persona privada de su libertad, una persona con problemas de drogadicción, sigue conservando en su interior la dignidad propia de su esencia. Entonces, allí está la resistencia. Defender la metafísica y la posmodernidad es el mayor acto de resistencia posible. Vivimos en una era donde se ha perdido la metafísica del deber ser. ¿Qué es lo que nos queda? El ser, el puro ejercicio. Entonces, un cerdo tiene facultad cognitiva, sí, el cerdo tiene más derecho a la vida que un niño recién nacido. Y me lo dijo un vegano abiertamente. Y este proyecto va en esa línea, porque son los mismos que después están promoviendo la Agenda 2030 aquí en Argentina. Entonces resulta ser que muy conspiranoicos no éramos y al final del día se está viendo que nuevamente aparece la embestida de la eutanasia propia del progresismo como coronación de su gesta cultural en pos de una agenda tanática. Si no te están matando antes de nacer, buscan matarte antes de morir. Esta es la cosmovisión que está avanzando supranacionalmente, donde los incrédulos e incautos caen en las vorágines de un sistema totalmente corrompido. Sin más que agregar, caballeros, muchísimas gracias.